El rey más poderoso de Europa sonríe. Sus encías sangran constantemente. La reina se rasca desesperadamente la cabeza llena de piojos. Miles de personas defecan detrás de cortinas en los pasillos del palacio más lujoso del mundo. El olor es tan terrible que los embajadores extranjeros se marean al entrar. Esto es Versalles real, no lo que ves en las películas. En Francia, durante los siglos XVII y XVIII, bañarse se consideraba peligroso. Los médicos aseguraban que el agua caliente abría los poros y las enfermedades entraban al cuerpo. La mayoría de nobles preferían morir antes que tocar el agua. María Antonieta fue una excepción rara. Se bañaba casi todos los días y por eso la consideraban extravagante. Te voy a contar la verdad más asquerosa de la historia real. Cosas que están documentadas por embajadores, médicos y testigos de la época. Una vez que empieces, no vas a poder parar de ver, porque lo que realmente pasaba en Versalles era peor de lo que cualquier película se atrevería a mostrar. Durante más de 100 años, el Palacio de Versalles alojó a miles de personas con muy pocos baños. Los nobles tenían una higiene tan terrible que hoy no podrías estar 5 minutos cerca de ellos sin vomitar. Y ahora te voy a demostrar por qué, con hechos reales y documentados. Luis XIV tenía un cabello hermoso cuando era joven, pero los médicos le dijeron que bañarse era mortal, así que decidió seguir su consejo. El resultado fue una pesadilla viviente que duró décadas y se extendió por toda la corte europea. En lugar de agua, Luis XIV y todos los nobles de Versalles usaban perfumes para tapar el olor corporal, pero no cualquier perfume. Usaban litros de esencias tan fuertes que podías olerlos desde varios metros de distancia. El problema es que el perfume no limpia, solo disfraza. Imagínate el olor que tenían después de semanas sin lavarse, sudando con esos vestidos pesadísimos bajo el sol de verano, cubiertos de perfume rancio mezclado con sudor y grasa corporal. Los embajadores extranjeros escribían cartas horrorizadas a sus países. El duque de Saint-Simon documentó que el olor en Versalles era tan penetrante que muchos visitantes se mareaban. Algunos diplomáticos se negaban a quedarse más de una noche porque no podían dormir con semejante pestilencia. Pero el olor corporal era solo el comienzo de esta pesadilla. Los dientes de los nobles eran un espectáculo de horror real. En esa época, el azúcar era un lujo extremo que solo los muy ricos podían permitirse, y los nobles de Versalles lo consumían sin límites. Dulces, pasteles, frutas confitadas, chocolates, todo tipo de golosinas llenaban sus bocas día y noche. Pero nadie se cepillaba los dientes porque los cepillos no existían. Luis XIV perdió todos sus dientes superiores antes de los 40 años. Los documentos médicos de la época describen su boca como un abismo negro y mencionan que constantemente sangraba. Los pedazos de comida se le caían de la boca cuando comía porque no podía masticar correctamente. Sus médicos documentaron que tenía el aliento tan pestilente que los cortesanos tenían que aguantar la respiración cuando hablaba con él. Luis XV tenía una situación documentada como aún peor. Los registros médicos hablan de abscesos constantes, dientes que se le caían a pedazos y encías que sangraban tanto que manchaban sus camisas. Se negaba a sonreír en público porque sabía el horror que causaba. Los retratos de la época muestran a los nobles siempre con la boca cerrada, nunca sonriendo, precisamente por este motivo. Los médicos de la corte intentaron diferentes tratamientos. Usaban pinzas para arrancar los dientes podridos, pero sin anestesia. Los gritos de los pacientes se escuchaban por todo el palacio. Muchos nobles preferían vivir con el dolor constante antes que someterse a estos procedimientos brutales. Pero si creías que los dientes eran lo peor, las pelucas eran una pesadilla aparte. En Versalles, tanto hombres como mujeres usaban pelucas enormes, algunas de más de medio metro de altura. Estas pelucas estaban hechas con cabello real, generalmente de personas pobres que vendían su pelo por dinero. El problema es que estas pelucas nunca se lavaban,
jamás. Los documentos de la época confirman que las pelucas se ponían sobre el cabello natural, que tampoco se lavaba. Después de semanas y meses de uso, estas pelucas se convertían en el hogar perfecto para parásitos. Los registros médicos hablan de infestaciones masivas de piojos, pulgas y ácaros que vivían entre los cabellos empolvados de la nobleza francesa. Un testimonio de la época describe cómo, con suerte, solo tenían piojos a veces. Existía un champú seco para intentar controlar los parásitos, pero no funcionaba. Para evitar olores, el pelo se empolvaba constantemente, lo que provocaba la caída prematura del cabello. Esta fue una de las razones por las que las pelucas se volvieron tan populares. María Antonieta tenía pelucas tan elaboradas que necesitaba ayuda para pasar por las puertas. Los registros de la corte describen construcciones capilares que incluían barcos en miniatura, jardines completos e incluso jaulas con pájaros vivos. Pero los mismos documentos también mencionan los problemas constantes con parásitos que se habían reproducido durante meses sin control. Las pelucas causaban dolores constantes en la nuca debido a su peso. Los sirvientes que las manejaban usaban guantes especiales porque los parásitos saltaban constantemente. Los testimonios de la época describen cómo era imposible usar estas pelucas sin rascarse desesperadamente. Se inventaron herramientas especiales para rascarse la cabeza sin arruinar las pelucas. Pequeños palitos de marfil con formas curvas que permitían llegar hasta el cuero cabelludo para aliviar la comezón desesperante que causaban los parásitos. Estos palitos se volvieron tan esenciales que se convirtieron en accesorios de moda, decorados con joyas y grabados elegantes. Pero la falta de higiene no se limitaba a cuerpos, dientes y pelucas. El palacio mismo era un desastre sanitario documentado. Versalles tenía más de 2000 habitaciones, pero muy pocas letrinas. Los registros oficiales confirman que la mayoría de las más de 3000 personas que vivían allí hacían sus necesidades donde fuera. Manuscritos de la época describen cómo había sillas colocadas detrás de biombos en algunos pasillos para las necesidades urgentes, pero no eran suficientes. Los testimonios hablan de personas defecando en las escaleras, detrás de las cortinas, en las esquinas de los salones más elegantes. Había sirvientes cuyo único trabajo era limpiar los excrementos que aparecían por todo el palacio cada mañana. Un embajador inglés escribió: "El olor era tan terrible que tuve que salir del palacio para respirar aire fresco". Los registros diplomáticos están llenos de referencias al hedor insoportable del palacio más lujoso del mundo. Algunos visitantes se negaban a quedarse más de una noche porque no podían soportar el ambiente. Las comidas en Versalles eran otro espectáculo documentado de horror. Los nobles comían con las manos sin lavárselas jamás. Los registros de la época describen cómo compartían platos y copas sin ningún tipo de higiene. Las sobras de comida se quedaban pegadas en sus ropas durante días, porque cambiar de ropa requería horas de preparación. Los manteles se usaban semana tras semana sin lavar, acumulando grasa, vino derramado y restos de comida podrida. Los testimonios de embajadores extranjeros describen la repulsión que sentían al ver estas escenas durante las cenas oficiales. Luis XVI tenía una costumbre documentada particularmente asquerosa. Le encantaba comer con las manos, pero como sus uñas estaban largas y sucias, la comida se le quedaba atrapada debajo de ellas. Los testigos de la época describen cómo después se chupaba los dedos en público, haciendo ruidos que disgustaban incluso a los nobles más acostumbrados a la falta de modales. Las mujeres tenían problemas específicos documentados. Los vestidos de aquel tiempo eran tan complicados que ir al baño era una odisea que podía tomar más de media hora. Los registros médicos del período confirman que muchas simplemente se orinaban encima y dejaban que la orina corriera por sus piernas hasta el suelo. Los vestidos eran tan largos que nadie podía ver lo que pasaba debajo, pero el olor se extendía por toda la habitación.
Las enfermedades corrían por Versalles como una epidemia constante. Los registros médicos de la época confirman que la sífilis era extremadamente común entre la nobleza. La mayoría de los nobles tenían algún tipo de enfermedad venérea, pero nadie hablaba del tema abiertamente. Las llagas, las erupciones y las deformidades se cubrían con maquillaje espeso y más perfume. Los documentos médicos de Luis XIV describen una fístula anal que le causaba dolor constante y un olor nauseabundo. La operación para curarla fue tan brutal que varios nobles se desmayaron al escuchar los gritos del rey. Los registros médicos confirman que incluso después de la cirugía, la herida siguió supurando durante meses, llenando sus ropas de pus y sangre. Los médicos de aquel tiempo documentaron múltiples casos de nobles que morían por infecciones que hoy serían fáciles de curar con higiene básica. Pero ellos preferían morir antes que desafiar las creencias médicas de la época sobre los peligros del agua. Los sirvientes de Versalles tenían que lidiar diariamente con esta pesadilla documentada. Los registros del palacio muestran que cambiaban sábanas empapadas de sudor, orina y otros fluidos corporales. Limpiaban vómito de los salones después de las fiestas. Recogían dientes que se les caían a los nobles mientras comían. Y todo esto mientras aguantaban olores que habrían hecho vomitar a cualquier persona con estándares de higiene normales. Los testimonios de algunos sirvientes que sobrevivieron describen las técnicas que desarrollaron para sobrevivir. Se tapaban la nariz con pañuelos empapados en vinagre. Respiraban por la boca para evitar oler directamente. Y cuando tenían que estar muy cerca de los nobles, contenían la respiración el mayor tiempo posible. Pero tal vez lo más impactante documentado es que los propios nobles no se daban cuenta de lo asquerosos que estaban. Estaban tan acostumbrados a su propia suciedad que les parecía completamente normal. Los registros de la época muestran que cuando llegaban visitantes de otros países que sí se bañaban regularmente, los nobles franceses los consideraban raros y poco sofisticados. Los embajadores que venían de países donde la higiene era mejor escribían cartas horrorizadas a sus gobiernos. Describían el shock cultural de encontrarse con una corte tan sucia viviendo en tanto lujo. Algunos diplomáticos pedían ser transferidos a otros destinos porque no podían soportar las condiciones. La caída de la monarquía francesa tuvo muchas causas documentadas, pero la repugnancia que causaba la nobleza en el pueblo común fue definitivamente una de ellas. Los ciudadanos normales, que trabajaban duro y se mantenían limpios dentro de sus posibilidades, veían a estos nobles sucios y malolientes viviendo en lujo extremo financiado con sus impuestos. Los registros de la época de la Revolución muestran que cuando María Antonieta fue llevada a la guillotina, una de las cosas que más impactó a la multitud fue descubrir la realidad detrás de toda esa pompa. Debajo de toda esa ropa lujosa estaba una mujer cuyo cabello estaba completamente blanco, no por la edad, sino por el shock y la falta de cuidado durante su encarcelamiento. El contraste entre la imagen pública de elegancia y la realidad privada de suciedad se volvió un símbolo de la hipocresía de la monarquía. Los revolucionarios usaron estos detalles de higiene como propaganda contra el antiguo régimen. El Palacio de Versalles sigue siendo uno de los lugares más visitados del mundo. Millones de turistas caminan por esos mismos salones donde una vez vivieron los nobles más sucios de Europa. Los guías turísticos raramente mencionan estos detalles porque arruinarían la imagen romántica del lugar. Pero la realidad documentada es que durante más de 100 años, Versalles fue un lugar donde las personas más ricas del mundo vivían en condiciones de higiene que hoy consideraríamos inhumanas. Los archivos médicos, los testimonios de embajadores y los registros de los propios nobles confirman cada uno de estos horrores. La próxima vez que veas una película sobre la realeza francesa, recuerda esta historia real. Detrás de todo ese oro y esos vestidos elegantes, se escondía una realidad tan asquerosa
que habría sido imposible de soportar para cualquier persona con estándares mínimos de limpieza. Los perfumes que usaban eran tan fuertes porque tenían que disfrazar olores que eran literalmente insoportables. Las pelucas tan elaboradas porque debajo había cabello sucio lleno de parásitos. Los vestidos tan largos porque cubrían piernas manchadas de orina y excrementos. Así era la vida real en Versalles, un palacio donde el lujo extremo convivía con la suciedad más repugnante que está documentada en la historia. Los dientes podridos, las pelucas llenas de piojos y los olores nauseabundos eran tan normales como los vestidos de seda y las joyas brillantes. Una lección histórica de que la riqueza y el poder no garantizan la dignidad humana básica, y de que la higiene, algo que hoy damos por sentado, fue un privilegio que incluso los más poderosos del mundo se negaron a tener durante siglos. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte y comenta. Nos vemos en la próxima historia.